Aquí está el teléfono. Si ustedes tienen alguna pregunta porque no han logrado familiarizarse, no es que no han entendido, sino que no han logrado familiarizarse con los términos utilizados en la tarde de hoy por nuestro invitado Basilio Sánchez, hagan la pregunta, que este es el momento. Basilio vendrá con más frecuencia a Solo para Mujeres para que nos hable de este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, Zoila. Le escuchamos. Le doy un testimonio de relación a los impuestos que a uno le acreditan. Y dijo que las empresas tienen una fórmula de devolvérsela, pero realmente lo que hacen es que cuando tú tienes que pagar impuestos después te acreditan lo que tú tienes acumulado. Depende. Si es DITEVI, no te sirve para otra cosa, no te sirve para ITEVI. Estamos hablando de impuestos sobre la renta, los empleados que tienen, por ejemplo, saldos a favor, que es una parte que no tiene que ver nada con el ITEVI. Y con relación, por ejemplo, a lo que son las tasas impositivas, yo he oído decir que en otros países se tributa por cada, por ejemplo, peso que uno gane, en otro país uno tributa una especie de un 40% aproximadamente. Aquí, por cada peso, se tributa como un 15, un 20, entre un 15 y un 25% aproximadamente. No sé si es correcto, es mi pregunta. Ok. Sí, con respecto a la retención, básicamente la retención de impuestos sobre la renta, en el mecanismo actual lo que hace es que a la empresa le acreditan el monto global de la retención para que a su vez le haga el crédito a la persona, o sea, no se lo retenga en el momento. O sea, ¿y por qué no lo devuelven? Es una devolución, porque al final de cuentas, en el caso del empleado, no tiene, si tenía que pagar, por ejemplo, una retención de, por decir algo, de 2,000 pesos, en ese mes no paga nada. Okay. O sea, no te retienen nada. O sea, una especie Pero a lo que no te llega es un cheque. No te llega un cheque. Ok. Sí. No te llega un cheque. Que definitivamente son de los temas que están pendientes. Debía ser. Están pendientes. Buenas. Aló. Buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es si es una EIRL, o sea, empresa de único dueño, aplica para ese régimen simplificado, y dos, cómo una empresa de único dueño se vincula a la TSS. Gracias. Correcto. Fíjate que en el modelo de clasificación de pymes o MIPYME o pequeña empresa, clasifican todas las empresas dependiendo al rango tanto de empleado como de ingresos. O sea, por ejemplo, una MIPYME de 0 a 10 empleados clasifica para una MIPYME. De 10 a 51 ya es una pequeña, y de 51 en adelante hasta 200 empleados es una pequeña empresa. O sea, esa es, diríamos, el tramo que se está manejando, y no importa cuál vehículo social, o sea, cuál tipo de empresa, EIRL, SRL, tú hayas decidido ser para acogerte. Tenemos una última llamada. Buenas tardes. Se cae la llamada. 809-540-1065. Aproveche este momento para hacer la pregunta. Vamos a invitar, mientras tanto, a Carolina Calderón de Bancos BH de León para que nos acompañe con el tema de esta tarde. Vamos a la última llamada. Buenas. Hello. Sí, buenas. La escucho. Pero una preguntita para... Adelante. Basilio. Adelante. Sí. Yo quiero saber si en una MIPYME uno puede reportar los gastos educativos de los hijos como un cargo de la empresa, como si fuera un gasto. Sí, igual, porque al final de cuentas no tiene diferenciación. El gasto, la única diferencia es que el gasto no te lo aplican a ti, o sea, de manera individual. O sea, si no es un gasto admitido en la empresa. O sea, me refiero, el que se beneficia del gasto es la empresa, no la persona, como sucede con la persona si es ella que está pagando la educación, por ejemplo, suya o de sus hijos, que el beneficio se lo dan en la retención a él. En la empresa lo único que se lo hacen es que se lo considera como un gasto admitido y no paga impuestos por ese gasto, o sea, se lo admite como bueno y válido. Gracias, Basilio, muchas gracias. ¿Cuándo va a ser la próxima visita? Cuando usted ordene. Muy rápido. Usted, la mujer manda, Esperamos que sea muy rápido, porque el tema es complejo y va produciéndole a uno como esa sensación de impotencia.
De lo desconocido, de lo que tú no entiendes. No, y como de impotencia. O sea, no estamos hablando de que tú no quieres tributar. Lo que tú quisieras es tributar en justicia. No es que yo no quiero pagar mis impuestos, porque yo no rechazo pagar mis impuestos. Pero, por ejemplo, te puedo decir que de repente me toca pagar un anticipo y cuando yo voy al banco a pagar el anticipo, el documento no está actualizado. Cuando se actualiza, hubo un error y ese error significó 75,000 pesos más. Entonces, ¿de dónde tú vas a sacar 75,000 pesos para pagar unos impuestos? Y si tú no pagas esos 75,000 pesos por un error del sistema, te llevó el diablazo porque tú vas a tener que pagar, ¿tú sabes qué? Mora. Y lo que tú pagas de mora no es otra cosa que el mes o fracción de mes, igualito. Sí. Entonces, eso irrita. Y de nuevo, no es que tú no quieres pagar tus impuestos, yo quiero tributar, yo tributo, yo no tengo un asesor para evadir impuestos. Zoila, mira, eso es interesantísimo porque es un tema de debilidad del mismo sistema. Por ejemplo, en este año se dio algo muy, diríamos, particular, por decirlo así. Fíjate que el sistema cometió un error calculándole los anticipos a las personas físicas. Sí. Evidentemente, como normalmente la persona física tú no tienes un seguimiento, o sea, el asesor no tiene un seguimiento de día a día, le emite los anticipos y se lo envía. Cuando él lo va a pagar, se da cuenta que se modificaron los anticipos y que hubo un error. Pero al final de cuentas, diríamos en la DGI, el tema no lo atendió. Pero ahora yo te voy a decir una cosa, Basilio. Si hay un error del sistema y yo tengo un crédito, ¿por qué no me pueden aplicar ese error del sistema al crédito que yo puedo tener sobre pago de anticipo? Así es. No, así es. No, por no decirle presión, esa que usted está pensando, esa misma. Debemos de aportar esas mejoras para que, ¿verdad?, nuestro director Magín Díaz pues pueda seguir avanzando, porque se ha logrado mucho en materia de eficiencia y faltan detalles. Así, sin un traguito, Nina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, gracias, Basilio, muchas gracias. Buenas Carolina, tardes. hola, ¿cómo estás tú? Estamos muy bien. Continuando con el tema de la semana pasada, cuando hablábamos qué hacer cuando perdemos el trabajo, si nos decidimos por buscar un nuevo empleo o por emprender. Y hablábamos sobre la importancia de planificar esos meses que vamos a tener ese dinerito que nos van a pagar de liquidación, que teníamos que calcular lo que nos debían las personas, lo que recibíamos de liquidación, y dentro de ese dinero, esa liquidez, calcular los gastos. Es importante que durante ese periodo de tiempo también, y esos gastos que estés calculando, incluyas y consideres lo que vas a gastar en la búsqueda de un nuevo trabajo si decides trabajar. Es decir, lo que vas a gastar en transporte, lo que vas a gastar en quizás ropa para ir a las entrevistas de trabajo. Es importante, muy importante la preparación que tengas antes de una entrevista de trabajo. Tú vas a investigar, tú vas a definir, bueno, si yo estoy en tal sector, si yo tengo tal posición, probablemente las empresas a las que voy a aspirar son tales, yo voy a aplicar a tantas. Hay una recomendación que comiences a buscar en esas redes de personas que conoces, los contactos para hacer llegar tus currículum, que los actualices y que trates de utilizar también en estos tiempos, y lo digo como experiencia propia, muchas personas todavía utilizan el currículum impreso. Señores, ahórrense ese dinero. Muchas empresas ya lo que reciben son las solicitudes de empleo electrónicas. Usted manda por un correo electrónico su solicitud de empleo o su perfil profesional, o aplica directamente por las páginas de internet de la empresa y se ahorra su dinerito. Usted tiene que investigar. Otra cosa muy importante, antes de ir a una entrevista de trabajo en una empresa, usted tiene que investigar en la empresa. Usted tiene que investigar sobre esa empresa, cuáles son sus logros, cuál es el mercado que atiende. Usted tiene que prepararse también. En internet hay muchísima información sobre cómo usted se prepara para una entrevista de trabajo, cómo de acuerdo al tipo de trabajo que usted va a conseguir, usted tiene que responder las preguntas sobre el perfil, sobre los logros que usted ha tenido y cómo usted le va a aportar a esa empresa. Usted tiene que planificarse tanto económicamente y tanto profesionalmente, porque probablemente si usted aspira a una posición, usted necesita hacer un curso, usted tiene que poner dentro de sus gastos ese
ese gasto de ese curso que tiene que hacer. Aproveche el tiempo que tiene disponible para documentarse, para leer. No deje que la depresión, que ese sentido de impotencia, de que no consigo trabajo, la desesperación, no deje que esa desesperación le frise y no le permita seguir adelante. Y sobre todo, muy importante, si usted ve que se le está agotando los recursos económicos, tiene que buscar algo adicional que le genere ingresos para seguir buscando. Y seguir apretando. Y seguir apretando y revisando los gastos de manera periódica. Finalmente, la semana que viene vamos a concluir con las cosas que tiene que considerar si va a emprender. Les dejo con la frase de que no soy producto de mis circunstancias, sino soy producto de mis decisiones. Recuerde que usted, si pierde el trabajo, usted es quien decide cómo va a salir de eso y cómo va a lograr su objetivo de vida. Gracias, Carolina. Carolina Calderón, de Bancos BHD León. Antes de despedir el programa de esta tarde, actualización sobre el juicio que se sigue a Marlon y a Marlene Martínez por el asesinato de Emily Peguero. La defensa de Marlon Martínez alega que el Ministerio Público ocultó pruebas y que hizo todo lo posible para que en el tribunal no se hablara de aborto. Dice que Emily fue que llamó a Marlon para que la fuera a buscar a su casa el día en que ocurrió el hecho. Es probable que así haya sido, no tenemos por qué cuestionarlo y las pruebas están ahí. Ahora, yo no creo que ella ella lo haya llamado para que la matara. Realmente. Y el aborto no produce los golpes contundentes que tenía la adolescente en la cabeza. Dice también los abogados que el crimen de Emily fue fruto de la inmadurez de dos jóvenes. Eso yo me imagino que deben ser alegados tratando ¿de dos o de uno? De dos jóvenes. La inmadurez de ellos dos. Bueno, pero eso es lo que está diciendo el abogado de la defensa, que lógicamente va a tratar de buscar la manera de reducir la pena de su defendido, lo cual es bastante improbable. El juicio, la audiencia recesó por 45 minutos, hoy que están ya en los argumentos de cierre de la parte de la defensa. Queda todavía el día de mañana para conocer cuál será el desenlace de cara a sentencia de estos dos imputados en uno de los crímenes más estremecedores que se han cometido en los últimos años en República Dominicana. Nos juntamos con ustedes mañana, nuestros compañeros del Sol de la Tarde están aquí ya. Quédense con ellos, por favor.